¿Qué tal? ¿Cómo están? Por acá yo feliz y contenta de estar en el segundo capítulo de El Día D. Hoy con un tema tan fascinante como complejo al mismo tiempo. Vamos a hablar con un entrevistado de lujo y vamos a hablar de aquellos que muchas veces creemos porque no siempre es así, puede estar controlado. Creemos que está controlado, pero la verdad es que a veces estamos un poco perdidos, no entendemos los procesos, qué nos pasa, y eso es un poco hablar de la salud mental el día de hoy. Y para eso traigo un invitado que, como siempre, voy a leer un poquito acá su currículum. Rodrigo Gillibrand. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Dan. Qué bueno, y muchas gracias por estar acá. Voy a leer un poquito acá tu reseña. Médico psiquiatra, psicoterapeuta, profesor del Departamento de Psiquiatría Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Fuiste presidente de la Asociación Chilena de Estrés Traumático y experto en trauma y disociación. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Muchas gracias por estar acá. No, feliz de conocerte y de vernos porque habíamos conversado harto Sí. tiempo antes por Ikigai. Sí, por Ikigai hay unos Sí, proyectos que ahora exacto. los podríamos retomar. Oye, partamos desde lo más básico. ¿Qué es la psiquiatría? En palabras simples. La psiquiatría es una especialidad de la medicina, ¿verdad? Para ser psiquiatra, o sea, hay una formación en medicina general, que son los típicos 7 años, y después se determina una especialidad, ¿verdad? Y la psiquiatría es la especialidad que se dedica al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades mentales, como no las neurológicas precisamente, sino que las enfermedades mentales como la esquizofrenia, la bipolaridad, la depresión, la ansiedad y ese tipo de cuadros clínicos. ¿Cuántos años más tienes que estudiar? Son 3 años más. Pero y después constantemente, imagino que hay eterno, ¿no? Especializaciones. Exacto, realización de formaciones, postítulos. Y la medicina va cambiando y va mejorando cada vez con el tiempo y la idea es mantenerse actualizado para dar los mejores tratamientos. Oye, y hablando un poco de también una diferencia que no todos entendemos, o que tal vez como, sí, mira, son personajes muy distintos, que es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo. ¿Qué hace cada quien? ¿Cuál es la gran diferencia? Algunos dicen, no, es que uno da pastillas. ¿Es tan así? En primera instancia, al ser el psiquiatra un médico, estamos capacitados para manejar la farmacoterapia, ¿ah? Y muchos trastornos o condiciones psiquiátricas pueden ser controladas y tratadas con fármacos, ¿ah? El psicólogo no hace la carrera de medicina y hace una carrera de 5 o 6 años especializándose en salud mental y en tratamientos psicoterapéuticos, pero también pasan por otras cosas, psicología de la educación, laboral, etcétera, y después se van especializando. Con los que yo tengo más contacto son psicólogos clínicos que se han especializado en hacer tratamientos que se llama la psicoterapia, ¿ah? Y efectivamente no dan remedios, sino que es la cura a través de la palabra, que es un tipo de tratamiento también que se usa en salud mental. Wow, perfecto. Ahora, porque está este clásico prejuicio que es como, no, uno paga 80 lucas para ir al psiquiatra y salís todo empastillado. ¿Es tan así? Hay distintas ramas de la psiquiatría, ¿no? Hay una psiquiatría que es más biológica y que lo que más se basa es en los tratamientos biológicos y uno de esos es la farmacoterapia, ¿ya? Entonces, algunos cuadros clínicos tratados por psiquiatras más biológicos, podríamos decir, el punto central del tratamiento es los fármacos. Entonces, efectivamente, la indicación es farmacológica y algunos de esos pacientes pueden ser derivados a un psicólogo para tratarlo. Hay algunas condiciones psiquiátricas que responden muy bien al tratamiento farmacológico, pero habitualmente, y la investigación, por ejemplo, habla de que la combinación de farmacoterapia y psicoterapia es mucho más efectiva que cada una por sí sola en la gran mayoría de los casos. Pero en tu caso, tú también eres terapeuta. Claro. Entonces ahí, si uno, por ejemplo, va, porque tú tienes consulta, Exacto. ¿es como más integral tal vez la atención que tú le das al tener estas dos formaciones? Yo me especializo en un área
en que el trauma, la disociación, en que el principal tratamiento no son los remedios, no A ver, son los cuéntame más fármacos. de eso me interesa. Claro, porque se ha visto que personas que han vivido lo que yo me dedico, ¿no? Experiencias traumáticas, ¿eh? No hay un fármaco que sirva efectivamente para tratar todos los síntomas que puede tener una persona con el trauma. Y la investigación muestra que ciertos tratamientos psicoterapéuticos son la primera línea o la puerta de entrada para tratar estos cuadros, y los fármacos son un apoyo en estos casos, más que lo central. Entonces, lo que yo hago es más que todo psicoterapia y me apoyo en fármacos, pero lo principal son las psicoterapias, es lo que yo me dedico. Y las psicoterapias pueden ser de distintos ramas, dependiendo del trauma, ¿no? Mira, hay cientos de tipos de terapia, cientos. Se han hecho investigaciones que han mostrado todos los tipos de terapia, no solo la terapia que como la más clásica del psicoanálisis, ¿no? Hay muchos tipos de psicoanálisis, hay terapias que son cognitivo-conductuales, de las cuales se derivan otras terapias, hay terapias que son más sistémicas o familiares, también hay terapias que consideran mucho más el cuerpo que la palabra, ¿no? Que han sido en un desarrollo posterior, y la psicoterapia en traumas, hay algunas que se han estudiado que funcionan más que otras, o que se ha demostrado que funcionan. Pero es delicado, digamos, basarnos solamente en esa evidencia, porque no todos los tipos de terapia se pueden estudiar científicamente, Claro. desde el método científico. Cada caso, es un mundo. Cada caso. La idea es que sea centrado en el paciente lo que elijamos para cómo tratar. Oye, y ya moviéndome como a otros terrenos. Hoy en consulta, ¿qué es lo que más ves? ¿Qué es lo que más te llega? ¿Qué casos te llega? ¿Hay algún patrón que se repita más que otro al día de hoy? Entendiendo en el mundo en que vivimos hoy, pues, donde todo es tan rápido, todo es súper estresante, todo era para el día de ayer. ¿Hay algo que se repita más? Ahí hay un poquito de sesgo o de... Porque a mí me consultan más personas que han vivido situaciones traumáticas. A otros les llegará personas que tienen, no sé, trastornos del ánimo o esquizofrenia o psicosis y cosas así. Pero si yo te pudiera dar una visión más general, Dani, yo creo que efectivamente el mundo en que estamos inmersos es extremadamente demandante, ¿no? En varios puntos de vista, ¿no? Por un lado, las exigencias laborales, las exigencias de la casa, la necesidad de hacer todo más o menos bien o perfectamente bien, y con un bombardeo de información muy grande acerca de cómo hacer las cosas. El mundo está lleno, las redes sociales está llena de influencers que de alguna u otra forma hacen un inception en cómo poder desarrollarse o vivir las cosas, ¿no? Entonces, las personas permanentemente no hay espacio para lo que había antes, que era un poco el espacio del ocio, de la reflexión. Exacto. O sea, eso está hoy interferido por el scroll, ¿no? Por ver información, por la globalización de la estímulo constante. Entonces, eso deja poco espacio para masticar, para sentarse, para hacer una introspección, ver qué está bien en ti o no. Y entonces, hablando un poco de eso, el tipo de trauma que te llega a ti es por accidente, por duelos. ¿Cómo te vas viendo eso en tu día a día? Mira, a mí me llega todo tipo de experiencias, ¿no? Y experiencias que son muchas bastante horrorosas, ¿no? Experiencias de traumas de adultos, como puede ser ataques, accidentes, situaciones desagradables, asaltos, ¿no? Pero también llega mucho, y eso lo veo mucho, es personas adultas. Yo soy psiquiatra de adultos, ¿no? Que vienen con historias de traumas infantiles, ¿ya? Que como negligencia, maltrato, abuso, que duran harto tiempo en una etapa vulnerable del desarrollo, y eso va generando
ciertas manifestaciones que se dan en la adultez y que hacen pasarlo bastante mal. Claro, son heridas que se arrastran desde la niñez. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿tal vez hoy día estamos más afectados mentalmente o tal vez somos más conscientes de ello? ¿Qué crees tú? Mira, yo creo que, a ver, históricamente las infancias dañadas han sido permanentes, ¿no? Hoy existe un mucho mayor consenso en la importancia que tienen esas experiencias en cómo las personas se paran en el mundo, cómo se relacionan con otros, cómo se relacionan consigo mismos. Y está muy estudiado, hay mucha investigación acerca de cómo experiencias traumáticas en la infancia, sostenidas en el tiempo, van generando no solo cuadros clínicos como depresiones, ansiedad, sino que, o trauma o estrés postraumático, sino que van haciendo cómo se relacionan las personas con otras, ¿no? Entonces, eso hace que aparezcan una serie de síntomas que muchas veces es muy difícil ligar, porque con esa experiencia hay olvidos, la mente olvida un poco, fragmenta algunas cosas, y de esa forma la gente llega con un síntoma, una cosa. A mí, por ejemplo, me pasa esto en todas mis relaciones, Claro, hay tengo un problemas patrón. con todas mis relaciones de pareja, siempre elijo mal, por ejemplo, o pasa alguna situación laboral en que por cosas que uno podría decir no son tan importantes, se despierta o se conecta con alguna experiencia relacional y eso trae las manifestaciones que llevan a alguien a consultar al psiquiatra, al psicólogo. Pero lo bueno de esto es que a lo largo del tratamiento obviamente se van viendo mejoras, ¿no? ¿O no en todos los casos resulta? Habitualmente se van viendo mejoras con los tratamientos, ¿ya? Siempre es importante, Dani, masticar o ver las cosas que sucedieron aunque hayan sido muy malas, porque eso nos hace un poquito más dueños de nuestra historia y nos hace menos susceptibles de andar por la vida actuando de una forma que ni siquiera sabemos por qué. Sí, es verdad. Y tener ese espacio mental hace que podamos pensar en otras variables o otras formas de sentir, de relacionarnos o de vernos a nosotros mismos. Oye, y ya, a ver, ahora voy a avanzar un poquito como a un tema alejándonos un poco de los traumas, sino hablando como de la psiquiatría global. ¿Hay enfermedades que sean más terribles que otras? O sea, si tú tuvieras que hacer como las 3 enfermedades más terribles de la mente, ¿qué sería? Mira, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Hay que diferenciar la severidad de un cuadro clínico, que es como la gravedad de los síntomas, y otros cuadros que son tremendamente complejos, que quizás no son tan severos, pero son más difíciles de tratar. Por ejemplo, clásicamente las patologías más severas de la psiquiatría son las que vienen con psicosis. ¿Qué es psicosis? Es como la pérdida del juicio de la realidad y la aparición de alucinaciones, por ejemplo. Y una de esas, la clásica, ¿no?, es la esquizofrenia. Otra de esas puede ser algunos cuadros bipolares como las manías, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esos cuadros psicóticos son muy severos porque causan mucho distrés o malestar o incapacidad cuando están sucediendo. Sin embargo, esas son de las patologías que mejor responden a los fármacos. En la gran mayoría de los casos, quizás unos más difíciles que otros, pero pueden responder a los fármacos y podemos disminuir esas alucinaciones, disminuir esas ideas delirantes, ¿no? O la exaltación del maníaco. Sin embargo, hay patologías que son más complejas, como hay un cuadro que se llama el trauma complejo, ¿no?, que si bien no generan el nivel habitual de discapacidad que puede generar una psicosis, una esquizofrenia, que habitualmente en algunos casos hay que hospitalizar a la persona, sí son cuadros que
responden menos a los fármacos, que hay que hacer psicoterapias largas, sostenidas en el tiempo, y que son procesos que son a veces más complejos. A ver, para quienes no entendemos muy bien qué es la esquizofrenia, qué es, cómo uno puede detectar si hay alguien en mi entorno que esté iniciando un cuadro o quizá uno mismo, de repente uno dice, uy, me está pasando algo, no lo entiendo. ¿Cómo empieza todo eso? Mira, la esquizofrenia, hay varios tipos de esquizofrenia, no siempre es una igual que otra, ¿no? Pero se caracteriza más que todo por alteraciones en el pensar, ¿no? Aparece, por ejemplo, el delirio. ¿Qué es el delirio? Es una idea en la cual se tiene una certeza de realidad inescrutable, que no puedes lidiar con eso, pero que esa idea es falsa. Ok. Y a eso se suma la aparición también en la gran mayoría de los casos, de alucinaciones, que pueden ser alucinaciones visuales, de ver cosas. Las más frecuentes de la esquizofrenia son las alucinaciones auditivas, por ejemplo. ¿Ya? Eso es como lo más llamativo. Pero también hay otros elementos que se pudiera ver en la esquizofrenia, como alteraciones de cómo se expresa el ánimo. Hay como un mayor aplanamiento del ánimo. No hay como grandes estados de responder bien a algo bueno que te pasa o responder mal a algo malo que te pasa. Hay alteraciones en el lenguaje, en cómo funciona el pensamiento. Entonces aparecen ciertas cosas como dificultades en la comunicación que puedes establecer con una persona que tiene eso, como que se digrega un poco los pensamientos, se desordenan. Y ahí entra el delirio, entran las alucinaciones y las personas empiezan a actuar en ese mundo. ¿Tiene cura? Tiene cura y tiene control. Habitualmente son enfermedades que ocurren, hay de distintos tipos. Hay algunas que ocurre un solo episodio y después no tienen más episodios. Pero la gran mayoría tienen varios episodios que se pueden controlar con fármacos, ¿ya? Y que ahí disminuye la posibilidad de tener estos episodios y no produce tanto deterioro. Pero es vista como una enfermedad que puede ser un poco deteriorante y crónica, pero no en todos los casos y puede tener control. ¿Y todos somos candidatos a que en algún momento de la vida te pueda pasar o hay ciertos factores que influyen a que esto se dé? Hay factores, en la psiquiatría como que nada es unicausal, no es como la tuberculosis que entra el agente patógeno, el bicho, y te da la tuberculosis. Aquí hay muchas causas, hay un porcentaje que se explica por la genética, hay otro porcentaje que se explica, por ejemplo, con el consumo precoz de marihuana. En los adolescentes, por ejemplo, se ha visto que adolescentes que consumen marihuana y son susceptibles, pueden desarrollar, por ejemplo, la esquizofrenia. Y aparte, la esquizofrenia se da en algunos como momentos del ciclo vital. No es que se dé en cualquier momento. Se da, no sé, entre los hombres aparece entre los 15 y los 25 años habitualmente. En la mujer entre los 20 y los 30. Y después ya como que no es frecuente. El 1% de la población tiene esquizofrenia, o sea, tampoco es una enfermedad que sea tan frecuente y no todos estamos en riesgo de hacerlo. Me quiero detener en algo que acabas de decir, el consumo de marihuana, porque está este popular dicho que dice, si la marihuana no hace nada porque es natural. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Es mentira. O sea, sí hace daño. Hace daño la marihuana, sobre todo en etapas críticas. El cerebro es un órgano tan importante, fundamental, y es cambiante, es plástico, se va desarrollando. Entonces hay momentos del desarrollo en que el cerebro se empieza como a reconectar, a cambiar, a hacer como algunas modificaciones que pasan por el ciclo vital, digamos, a una cierta siempre, pero hay momentos más críticos como por ejemplo entre los 15 y los 20, una cosa así. Y el consumo en esos etapas se ha relacionado con la aparición de patologías psiquiátricas que pueden quedar, como la esquizofrenia. ¡Guau! ¡Qué increíble! O sea, tal cual, por muy natural que sea, todo en exceso hace mal. Es verdad. Exacto. ¡Wow!
Ya, ahora vamos a ir a los terrenos que a mí me gustan. Feliz. Ya entramos como por el lado de la ciencia y demás. A ver, la ciencia, en este caso la ciencia de la mente, la psiquiatría, ¿no? ¿Reconoce las posesiones? ¿Hay algo que diga, mira, hay cosas que la ciencia no puede explicar? Me estoy yendo más al lado como para los exorcismos. Ajá. Entonces, ¿la ciencia reconoce que pueden haber posesiones? ¿O todo tiene explicación? Mira, hay manuales o libros en que se clasifican las enfermedades. ¿Ah? Y hay un grupo de patologías o de cuadros clínicos que se llaman los trastornos disociativos. Y dentro de eso hay algunos cuadros que se llaman trastorno por posesión. Wow, a ver. Sí. Es una patología, es un cuadro psiquiátrico que se reconoce como un cuadro psiquiátrico en que la persona tiene síntomas como los que conocemos de la posesión, ¿no? Claro. Posesión demoníaca, etc. Cambian las voces. Puede cambiar la voz, ¿ah? Puede haber amnesia del episodio, ¿no? Hay una certeza de que hay una entidad que puede estar dentro. Hay una certeza de que puede haber una entidad. Exacto. Eso está reconocido como un diagnóstico, pero acá es interesante porque las investigaciones que se hacen en estos cuadros no son muy comunes, no son muy frecuentes. Antes, prácticamente cuando la ciencia tenía poco avance o se estaba desarrollando, lo más desconocido, espiritual o religioso era mucho más potente, ¿no? Claro. Y explicaba mucho más históricamente, ¿no? Desde los albores de la vida, la ciencia como tal, como la conocemos hoy, lleva muy poco tiempo, si lo ponemos en una línea, Claro. en una línea, ¿no? Entonces, mientras más avance la ciencia, más se va regulando eso. Ahora, la posesión se toma desde la psiquiatría como un cuadro clínico dentro de la disociación, ¿no? Que la disociación es como la fragmentación de ciertos aspectos de la vida psíquica, no sé, la identidad, la memoria, la percepción del sí mismo, la percepción del tiempo, la percepción de la realidad. Pero cuando tú me dices hay una certeza de que hay una entidad dentro, ¿cómo llegan los médicos a tener esa certeza? Es que es una certeza del paciente, Okay. no del médico. Okay. ¿Ya? Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la ciencia, esto tiene explicación en una condición psicológica, ¿no? Un cuadro psicológico, que tampoco, la verdad es que no hay un examen, por ejemplo, para ver si alguien está poseído. No sé, si alguien tiene, no sé, una fractura, nosotros le sacamos una radiografía y vemos la fractura y sabemos. Acá hay un terreno que no está tan explorado, ¿no? Y que está también muy asociado, y los psiquiatras tenemos que asociarlo mucho a lo sociocultural y a lo que rodea a las personas. O sea, lo que nosotros hemos podido ver es que, por ejemplo, hay cultura o creencias que son muy potentes en las personas, ¿no? Y que la explicación a ciertos síntomas, o cosas que les pasan, o la explicación a ciertos fenómenos mentales como escuchar voces, por ejemplo, o sentirse que uno no es uno mismo, puede ser entendido en la cultura de esa persona. Claro. O en lo que lo rodea, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente, de cierta forma también el cerebro, pongámosle en la mente, construye ciertas realidades, ¿ya? Entonces, si alguien está dentro, por ejemplo, de una comunidad religiosa, acá, en que la posesión o la existencia de entidades demoníacas que por tu cultura sabes que puedes entrar en ti y hacer cambio en ti, cambiar tu voz, alterar tu movimiento, etc., eso puede suceder,
¿va? Ahora, la ciencia no determina si esto... Y aquí es complicado porque yo no le voy a poder... es difícil decirle a una persona, sabe que usted lo que le pasa es que usted tiene una enfermedad. Porque nosotros no tenemos que determinar si existe o no la posesión, ¿no? Yo quiero ver cuánto malestar le produce eso a esa persona o cuánto lo detiene a esa persona en su vida, en su desarrollo. Y ahí es donde nosotros diferenciamos si hay enfermedad o no enfermedad. Si alguien, por ejemplo, tiene una posición o siente que una entidad entra y esa persona deja de hacer su vida, deja de trabajar, deja de estudiar, deja de relacionarse, y ahí estamos frente a algo que probablemente está haciendo que esa persona y su alrededor sufra. Y ahí nosotros podemos pensar en patología. Pero alguien que tiene experiencias, porque las experiencias paranormales, pongámosle eso, son parte de las experiencias cotidianas, ¿va? Y que pueden ser explicadas por distintas cosas. Por ejemplo, hay un tipo de alucinación que pasa en las personas normales que por ejemplo, se producen al despertar, en esa transición del sueño a la vigilia, que es como entre Tongoy y Los Vilos, ¿cierto? Claro. Es como en ese espacio, de repente hay personas que escuchan su nombre, sí, es verdad, o que sienten una presencia, o que ven algo, y después solo como que, no pasó nada. O lo mismo pasa cuando te estás quedando dormida. Sí. Si estás muy cansada, por ejemplo, también tú puedes decir, creo que escuché algo, vi algo, y ¿qué es lo que diferencia lo patológico de lo no patológico? Es que si eso es recurrente, y si después no podemos sacarlo, nosotros podemos decir, bueno, pasó algo, y yo según mi background o mi marco cultural o en lo que yo creo, alguien lo puede interpretar como me vino a visitar mi abuelita que se murió. Claro. O alguien dice, estoy muy cansado, estoy viendo cosas que no son. Sí, te entiendo. ¿Podríamos decir que el que pensó que que lo vino a ver la abuelita está enfermo? Claro, cabe dentro de una patología, exacto. Muy difícil. Sobre todo lo que tú mencionaste, Dani, de los duelos, ¿no? En los duelos, y eso está muy descrito, está la sensación de presencia, está en los sueños recurrentes, puede aparecer ese tipo de cosas. Y nosotros esperamos que eso suceda. Y eso es como la mente, nuestro cerebro, va procesando la pérdida. Es como la amputación de un brazo, digamos. Cuando tú te cortas un brazo, después está la sensación del miembro fantasma. ¿Lo has escuchado? Claro, sí. Con un muerto pasa lo mismo. Claro. Porque ¿dónde queda el amor, la relación? Para la mente no es tan fácil procesar la desaparición de un otro. Y mientras más traumático o más inesperado muchas veces es más difícil. Nosotros tenemos que diferenciar entre un duelo que se empieza a enfermar porque se detiene en el tiempo, porque esta persona no puede seguir haciendo sus cosas por un tiempo, y ahí nosotros entramos. Si no, no. Claro. ¿Cachai? Wow, qué tremendo. Oye, y ahí se me ocurren algunas cosas. Por ejemplo, los sueños premonitorios. ¿Cómo funciona la mente? Porque me llegan mucho como testimonios que me dicen, oye, mira, ¿sabéis qué me pasó? Que yo soñé esto y al tiempo después se cumplió. Tal cual lo soñé. O los déjà vu, por ejemplo. ¿Cómo explica eso la ciencia? Porque en teoría tú estás viendo algo que no ha pasado. O en los déjà vu recordaste algo que no viviste, pero que te da la sensación de que ya lo tuviste. Entonces, ¿eso tiene alguna explicación? Eso es muy interesante. Hay patologías, por ejemplo, como la epilepsia. Ciertas epilepsias que ocurren en ciertos lugares del cerebro, ¿no? La epilepsia es una enfermedad en que las neuronas de una parte del cerebro empiezan a disparar solas, sin que uno quiera, ¿no? Y en algunas personas le da convulsión, etc. Y en otras personas pueden tener ciertos síntomas que son bien interesantes, porque pueden aparecer, por ejemplo, alucinaciones visuales, sensación de desdoblamiento, sueños premonitorios, déjà vu, ¿no? Pueden aparecer, ¿ya? Ahora, a mí me ha llegado, y no solo pacientes, sino que gente
a diario, ¿no? Que uno ve que te dice, yo soñé que iba a pasar esto. Sí, claro. ¿Ya? Yo soñé que o alguien me contó que algo iba a pasar y pasaba, ¿ya? Y yo no sé. Eso es difícil de dar una explicación puntual, porque no todas las personas tienen epilepsia. Claro, ¿Cierto? evidentemente. Pero estos fenómenos muchas veces, cuando aparecen en un contexto clínico, la mente como que pierde un poco de temporalidad cuando pasan las cosas. Entonces, de repente, a posterior de que suceden las cosas, uno reinterpreta sueños o cosas que puede haber pensado antes. Hay casos en que dice, soñé que estaba embarazada no sé quién, y está embarazada, o soñé que se moría no sé quién, y se muere, sin que sea alguien que esperamos que se muera. Claro. ¿no? Y eso a mí o sea, es algo difícil de explicar desde la ciencia, claramente. Ahora, las cosas que la ciencia no puede explicar no significa que no existan. Solo significa que la ciencia no lo puede explicar. ¿ah? Y la ciencia cada vez estudia menos esto. ¿ah? Y igual es triste esa parte, porque antes era muy estudiado. ¿no? Pero los sueños premonitorios para mí han sido siempre un elemento como muy interesante, pero misterioso. ¿Y las parálisis del sueño, por ejemplo? Las parálisis del sueño pueden ser, hay cuadros clínicos que son las parasomnias que se llaman, ¿no? Que son enfermedades del sueño y, por ejemplo, no sé, por las piernas inquietas, los sueños, las pesadillas que son muy, muy complejas, y también está la parálisis del sueño, ¿no? Que eso está descrito y que en ese eso está descrito por un fenómeno de que la vigilia o estar despierto se desconecta de la relajación muscular que se produce en el sueño. Entonces te has pegado, cuando estás durmiendo te pegáis saltos, claro, ¿no? Sí. O se está durmiendo y pum, hace como que algo pasa. Pero aquí como que se desconecta un poco el despertar con la relajación muscular normal, y ahí eso puede ser interpretado de distintas formas, ¿no? Y como despertarse y no poder moverse es como una sensación bastante angustiosa, eso lo podemos llenar de distintos contenidos según lo que nosotros también, como de nuevo nuestro marco teórico, crea. No, porque hay gente que hay identidades, el hombre del sombrero, exactamente. O sea, y que a lo largo de los reportes mundiales es súper repetitiva la aparición de ciertas entidades en esos contextos. El hombre del sombrero, están estos ojitos que te miran, pero en realidad son solo los ojos, y que claramente es una sensación súper horrorosa. A mí me pasó una vez en la vida y pues espero no volver a vivirlo. Es muy angustiante. Exacto. Oye, y tú, más allá del Rodri médico, ¿qué cree el no médico, el humano, el día a día? ¿Cree en temas paranormales? Mira, a mí me gusta el tema. Yo no veo películas de miedo, por ejemplo. No puedo verlas. me asusta ver películas de miedo. Pero yo vivencias paranormales no he tenido o no las he interpretado como tal. Claro. Sin embargo, encuentro que el tema es tremendamente interesante. Y por varios motivos. Por motivos, digamos que lo encuentro entretenido, lo encuentro apasionante, ¿no? Por eso tengo pendiente ir al descenso, a tu tour, ¿no? Fui al cementerio nomás con mi hija la otra vez. Pero yo considero que esto es como, que esto, si pudiéramos llamarlo, claro, hay un folclore local. Sí. Y hay un folclore mundial también, como estas entidades o los exorcismos, etcétera, que yo lo encuentro interesante por el lado de que me gustan las historias, ¿no? Las historias, a propósito del trauma y cosas así, yo he estudiado mucho de la historia del trauma y he visto cómo en Chile, por ejemplo, la gran mayoría de los eventos catastróficos, que estamos en un país catastrófico, eran muy interpretados
a través, desde la época de los registros coloniales, ¿no? Muy interpretado como situaciones que pudieran ser religiosas o Claro. malignidades, etcétera. Y bueno, y para qué decir la cosmovisión mapuche, ¿no? Exacto. De nuestra historia, ¿no? De cómo la gente interpretaba y también le daba esa interpretación y por otro lado se curaba a través de eso, ¿no? O sea, la gente se curaba colectivamente, digamos, en rituales Exacto. o después en una iglesia, ¿no? Etcétera. Entonces, eso a mí me parece que muy apasionante cómo funciona ese nivel colectivo. Y lo paranormal, que son experiencias que nos han acompañado desde siempre, yo creo que es también una forma en que nuestra mente quiere dar la explicaciones a las cosas que nos pasan. Desde siempre hemos querido explicarnos, ¿no? Actualmente la ciencia no explica todo. ¿Ah? A lo mejor a medida que vaya avanzando la ciencia va a ir bajando lo otro, pero siempre va a haber probablemente un espacio en que por lo menos con los métodos que tenemos hoy no lo vamos a poder comprender. Y dentro de todo tu recorrido profesional, todos tus años de experiencia, me imagino que pasaste por haciendo muchas prácticas en psiquiátricos, etcétera. ¿Hay algo que te haya marcado y que tú hayas dicho, chuta, esta historia de verdad hasta el día de hoy la recuerdo porque me impactó o me la llevé para la casa? Que tú digas como, wow, si esto sí me sacó de onda. Mira, cuando tú me haces esa pregunta, yo me acuerdo de los tiempos en que yo estuve formándome como psiquiatra, que yo me formé en la Universidad de Chile y en el Hospital del Salvador, que ahora se está remodelando completo, ¿no? Va a quedar totalmente modernizado. Pero cuando yo me formé, no era así. Y el pabellón de psiquiatría, donde nosotros hospitalizábamos a los pacientes, quedaba al lado de de la maternidad. Quedaba al lado de lo que había sido antes la maternidad. Okay. Y también el pabellón de psiquiatría estaba por ahí mismo. Y nosotros teníamos que hacer turnos, los que nos estábamos formando, y dormíamos ahí. Y dormíamos en la residencia, ¿no? Que quedaba más o menos cerca de esta internación, y a veces teníamos que cruzar todo el pasillo para ir, no sé, al servicio de urgencia, ¿no? Eran unos pasillos enormes que yo he visto en tus videos, pasillos de ese tipo. Sí. ¿Te gustan a ti? Sí, me encanta. Sí. Espacios medio liminales. Sí. Y era tenebroso. Era duro pasar por ahí porque yo no escuché, pero se hablaba mucho de que se escuchaban lamentos de mujeres o llantos de niños cuando ya la maternidad no está. Entonces, cuando te llamaban de urgencia a las 3 de la mañana para ir a ver un paciente, tú tenías que pasar por ahí solo. Los guardias estaban en otros lados. Y eso era bien tenebroso. Además que son pasillos tan grandes, tan fríos. Siempre ese frío tan característico de los hospitales. Y ese sonido de las pisadas de uno mismo, que retumban sobre todo si vais en la noche o no, en un horario donde no hay nadie, de los ecos, ¿no? Eso da como el espacio, ¿no? Y uno se levantaba con sueño también, y hay como en ese cansancio también algún sonido que pudiera haber sido del material de un hospital que estaba viejísimo. En ese contexto, sabiendo lo que estaba, uno lo puede interpretar de muchas formas. Claro. Oye, tú me hablaste que eras especialista en pacientes adultos, pero ¿tuviste alguna vez experiencia en psiquiatría infantil? No, yo en la formación como psiquiatra uno estudia un poco psiquiatría infantil, que es como parte de una rotación que dura, no sé, 3, 4 meses. Y ahí vi pacientes niños, digamos, pero no es mi especialidad. Ya, perfecto. Ahora, dentro de también todo tu recorrido y toda tu experiencia, ¿alguna vez recibiste algún paciente, obviamente sin revelar nombre, ni identidad, ni nada, que haya venido como con algún trauma que tenga que ver con temas espirituales o como de exorcismo o algo por el estilo? Mira, he tenido pacientes que
recuerdo una paciente, ¿no? Que tenía unos episodios en que ella hacía una pérdida del contacto con la realidad de la conciencia y empezaba a hablar en una lengua media ininteligible. ¿Ya? Incluso una vez, cuando me contaron esto, yo nunca lo presencié, pero sus familiares me mandaron un video, ¿no? Y era muy, muy, muy impresionante verlo, porque no era que estuviera hablando en arameo, en una lengua que no conociéramos, pero había como una cierta estructura de lo que hablaba ella. Y la familia que estaba alrededor, aparte de grabarla, darle agüita, también se ponía a rezar. ¿Ya? Ellos tenían una idea cuando llegaron de que esto era una posesión real, ¿no? Y ese caso fue bastante interesante y ella era una persona que había tenido varios traumas en su vida, ¿no? Pérdida de un hijo, pérdida de un padre al que estaba muy ligada, y otro tipo de situaciones adversas difíciles, y ahí empezó con esos síntomas. ¿No? Entonces, a medida que empezamos a tratar esos traumas, ¿no? A procesar esa experiencia, a como masticarla, empezaron a bajar esos episodios espontáneamente, y ya no los tenía, ¿no? Ese fue el caso más, porque lo vi en video, digamos, ¿no? O sea, me lo mandaron. Pero nunca, por ejemplo, esta persona también la llevaron a donde alguien... Un cura, un sacerdote. No directamente a curas, pero sí a alguien que hacía limpieza o que veía la energía en la casa y hizo un ritual. Ahora, es interesante porque también esos episodios fue durante el tratamiento esto, ¿no? Entonces es difícil aislar la variable de que si probablemente sugestivamente también bajaron esas crisis a través de esta situación, que puede ser, digamos, ¿no? De que alguien que hizo limpieza, que ayudó ahí en la claro, casa. Se complementa, ayuda de alguna forma. Es que, como te digo, cuando nosotros... hay que tomar el contexto sociocultural, y esa persona y esa familia tenía dentro de su acervo cultural, ¿ya? O de su historia familiar, un compromiso, una creencia importante en los temas más espiritistas, espirituales y de entes, digamos. Entonces, yo creo que muchos síntomas psiquiátricos se tiñen y se van a teñir siempre de cómo es nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, cuando empezaron las cosas de los chips de los computadores, ¿no? Muchos delirios tenían que ver con chips, de que le implantaban algo, lo observaban. Pero una esquizofrenia que pudiera haber habido durante la época de del Neandertal, no habían chips, probablemente habían otro tipo de persecuciones, u otro tipo de entidades. Entonces tiene mucho que ver con lo que pasa en nuestra cultura. Ahora, no sé, pues con la inteligencia artificial y la explosión brutal de la inteligencia artificial que pasó hace 2 años para el vulgo, digamos, para nosotros. Hay también contenidos de eso, ¿no? ¿Cómo nos están observando? Claro, ¿Cómo están grabando? Sí. ¿Cuánto nos están observando realmente? ¿No? Y cuánto creemos de certeza de que eso está influyendo mucho en nuestra vida, es lo que puede diferenciar. Bueno, y ahora que me menciona el tema de toda la influencia que podamos tener desde la cultura, etcétera, me acuerdo de algo que yo veo cada vez que voy a hacer mis tours en Plaza de Armas los fines de semana, que es toda esta revolución y toda esta efervescencia religiosa. Se juntan, obviamente, el grupo de los religiosos evangélicos, y yo veo unos trances ahí, que es una cosa impresionante. ¿Cómo ese fervor puede llevarte a ese estado? ¿Qué ocurre? Ese fanatismo. O sea, tu mente puede crear ciertos síntomas, incluso físicos, porque ellos lloran, gritan, incluso a veces se tiran al suelo. He visto hasta convulsiones. O sea, ¿qué pasa ahí?
Sí, el poder del grupo es súper intenso, súper importante. Y muchas manifestaciones, si se dan dentro de una creencia, por ejemplo, los fanáticos religiosos, no le quiero llamar fanático, ¿no? Pero los que comulgan mucho con Sí. una religión y creen, y están en un grupo, y están en un contexto social que facilita eso, están con un pastor que es sugestivo, ¿no? Por su propio rol, no en términos peyorativos, ¿no? Sino que por su propio rol, pueden aparecer ciertas conductas o manifestaciones que antes, por ejemplo, le llamaban histeria. ¿Ya? Y hace mucho tiempo, cuando se estudiaba la histeria, también habían estas cosas, incluso en los círculos médicos. ¿Ya? Las personas que estudiaron la histeria juntaban a hartos médicos, traían a una paciente que tenía ciertas crisis y le inducían o le hacían desaparecer las crisis. Un doctor con hipnosis, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Y los estados de trance, las situaciones media hipnóticas, todo eso puede traer la aparición de ciertos cuadros, más que todo en personas más vulnerables. No cualquiera. ¿Ya? Y yo creo que tiene que ver harto con la sugestionabilidad también de ese ritual, ¿no? O claro, por ejemplo, en los mismos tours, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo, gente que no puede terminar los tours y es como, no, es que vi algo y yo pregunto, ¿pero alguien más lo vio? Y a veces es, mira, yo no lo vi, pero creo haberlo visto. Y se empieza a generar un temor colectivo. Y al final me pasó una vez que una persona vio algo, el otro pensó que lo había visto y no pude terminar el tour y llevábamos 20 minutos de tour. Cacho. Entonces, al final es como, ¿qué tan grande puede ser una sugestión y esa persona terminó llorando? Y inclusive en un tour terminé con una persona que se hizo pipí. Porque no aguantó y en el mismo lugar, mismas condiciones, una persona no podía seguir y el otro grupo estaba súper tranquilo. Entonces finalmente son estas polaridades que en este caso era muy extremo. Entonces ahí yo digo, wow, el poder de la mente, o efectivamente la persona sí tenía ciertas sensibilidades que no podía de alguna forma contener porque él decía que era medium y que él canalizaba a través de sensaciones. Hay algunos que vomitan, otros no controlan el esfínter y se tuvo que ir. Y el resto estaba súper bien. Entonces algunos me decían, oye, no, sí, eso es puramente, por ejemplo. Y otra niña decía, no, es que él realmente puede haber sido medium y realmente él estaba canalizando lo que nosotros no podíamos. Pero ahí yo decía, bueno, y lo cierto es que yo nunca voy a saber eso. Nunca. ¿Cómo yo voy a comprobar lo que tú decías? No hay un examen para decir, ya, ¿usted realmente lo ve de verdad o es una sugestión? Entonces, eso a mí me llama mucho la atención porque lo veo constantemente en cómo ante un mismo estímulo son súper distintas las reacciones. Y que las experiencias subjetivas de las personas, Exacto, es muy difícil que nosotros tengamos acceso, ¿no? Incluso para los psiquiatras, ¿no? Para los psicólogos que por supuesto, no leemos la mente, sino que accedemos a esa subjetividad a través del lenguaje corporal, verbal, etcétera, y emocional. Pero hay en esto mismo, ¿no? En los fenómenos colectivos, Dani, y que están en un contexto también. O sea, no es que esto le haya pasado caminando por arriba. claro, ¿no? claro. O caminando por al lado de los completos del Portal Fernández Concha. Distinto bajar a la escalerita que estar en los completos, ¿cierto? Entonces, por un lado, las personas que van quieren tener una experiencia. ¿Ya? Están más abiertos. Están abiertos a tener una experiencia, o si no, uno no va. Claro. O sea, puede que vaya gente a decir, oye, no, aquí, esto es como ir a ver a un mago, ¿para qué le vamos a ver el truco? ¿No? Claro. O sea, no, si vamos a algo, nosotros vamos a vivir la experiencia, y eso está bien, ¿no? Y por supuesto, dentro de los grupos puede haber gente que uno puede decir es más sensible o piensa de otra forma, y eso existe, ¿no? O sea, eso es parte de la diversidad de lo que somos, ¿no? Como
como seres humanos, ¿no? Y eso es lo que hace que la vida sea interesante también. Claro. Oye, ya como para ir cerrando, porque yo siempre digo, como me invitaba el tiempo se me pasó pero volando, ¿Cierto? ya vamos a cumplir una hora, pero quería preguntarte, ¿hay algunos tips o algunos consejos como para cuidar nuestra mente? Mira, hace poco leí un artículo que decía, por ejemplo, esto es como muy de ciencia, ¿no? Que comer mucho carbohidrato refinado a la larga sí afectaba a tu mente. Bueno, y de hecho por ahí vi un video que decía como el Alzheimer es el resultado de el azúcar en el cerebro. Entonces, claro, porque uno habla de ya, perfecto, tengo que ir a terapia, a lo mejor voy a hacer cosas que me gustan, voy a tener más tiempo para mí, etc. Está perfecto. Pero hay cosas dentro de nuestra cotidianidad que sí podamos hacer para cuidarnos mentalmente, nuestra mente, nuestro cerebro. Sí, o sea, yo creo que partiste hablando de la alimentación, por ejemplo. Actualmente ya hay mucha investigación acerca de que los ultraprocesados, ¿no? El azúcar es como algo que tenemos que regular. Sí. Y esa es una parte, o sea, mente y cuerpo, ¿no? No tenemos que separarlo. Antes había una dualidad, oye, esto es mente, esto es cuerpo, exacto, ¿no? La mente influye en el cuerpo y el cuerpo influye en la mente. La alimentación, la actividad física y las relaciones interpersonales. Yo creo que hay varias cosas como que nosotros entendemos, ¿no? Alimentémonos variadamente, comamos fruta y verdura, bajemos la sal, bajemos los ultraprocesados, ¿no? Somos lo que comemos, sí, ¿no? Esa frase. Hay una cosa que está muy interesante en el último tiempo y que se ha estudiado mucho, que es como un cerebro intestinal, ¿no? En que hay una conexión importante incluso entre las bacterias intestinales y ciertas patologías psiquiátricas, ¿no? Que producen inflamación y otras cosas que la investigación ha visto. Y se ha visto que ciertas bacterias del intestino, esto uno dice que tiene que ver una bacteria del intestino del cerebro, también tienen que ver con la alimentación, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos cierta alimentación y tenemos una alimentación con menos componentes inflamatorios, por ejemplo, los ultra refinados, vamos a tener menos inflamación, menos patología, menos estrés. Eso, las relaciones interpersonales, cuidar las relaciones interpersonales, ¿no? Cuidar las buenas. Sí, exacto. ¿Cierto? Potenciar nuestras buenas relaciones interpersonales, hacer, moverse. El deporte. El deporte, sí, ¿no? La actividad física, tener espacio para el ocio, ¿no? Todos esos son elementos importantes para cuidar nuestra mente, aparte de no fumar, controlar el alcohol, todas las cosas es importante para cuidar la salud mental. Súper. Rodri, estamos en la hora, se nos pasó, pero tremendo. Pero antes de irme, quiero que des tu información porque tú tienes consulta, ¿cierto? Sí. ¿Estás atendiendo? ¿Dónde estás atendiendo? ¿Cómo hay algún contacto donde poder llamarte si es que alguien que no está viendo quisiera consultar contigo? Sí, mira, yo hago clases en la Universidad de Chile, que ese es mi principal elemento, y mi consulta en internet se puede buscar. Ya, perfecto. Ahí vamos a dejar todos los datos, entonces a ver ahí de repente si es que alguien que no está viendo quedó con muchas dudas, porque esto es un mundo para explorar, pero así como muchos capítulos más, pero el tiempo apremia. Oye, muchas gracias por estar, muchas gracias, te espero en un tour, obviamente. Sí, por supuesto. Sí, ahí tenemos que ir y a ver cómo funciona la mente ahí en esos pasadizos secretos. Va a ser muy interesante ir a verlo. Oye, muchas gracias por llegar hasta acá, déjenos en los comentarios ahí algunas preguntas, algo que podamos seguir haciendo, qué les gustaría en el próximo capítulo, y acá yo los espero entonces en un próximo episodio del El Día D. Muchas gracias.